Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey, en una jornada estival que recuerda a esas mañanas festivaleras que tantas alegrías nos dieron en la década de los 80. Estamos iniciando este programa que la producción, quiero anticipar, tiene planificado comenzar a salir directamente desde algún prestigioso hotel de la ciudad de Viña del Mar. Todo esto está en manos del equipo de producción que tiene, como siempre, la firme, señera, inexplicable, muchas veces denostada conducción de esta bestia de las comunicaciones, que es el gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Licenciado, ¿cómo está? Feliz de estar acá nuevamente. Hice un paro en mis vacaciones, Ajá. no sé qué, fui a la casa, me pegué una ducha y volví a este programa con el cual tengo una ligación emocional ya a esta altura, es más que profesional. ¿Cómo está la Lo siento playa de, parte de mi familia. cómo está Malibú, la playa de Escondido, Richard Gere, cómo está todo eso bien? Perfecto, perfecto. La Ya, gente sigue jugando paletas. Lo hemos tenido en las últimas semanas algunos días nublados, pero sin embargo la alegría de la gente de Malibu, la simpleza, ya. sigue presente. Sigue Perfecto. presente. Nos han llegado algunas solicitudes al equipo de producción de Mato del Rey respecto de la reedición de algunos patitos chiquitos con motivo del fallecimiento de Benjamín Maquena. Y como todos sabemos, Sergio Risenberg estuvo de la mano de la producción de eso, es titular de algunos de los derechos de esas cuestiones y está, digamos, en carpeta eso. ¿Hay alguna sorpresa en ese sentido, Sergio? Yo no estoy a cargo de la administración de esos derechos. ¿Ya? Entiendo, hace unos pocos días hablé con la gente que maneja esas cosas ¿Ya? y les pedí que se deshicieran de los derechos y hubo Qué una bueno. buena oferta con la gente de Pato Malo y Ya. no sé si eso se habrá ratificado. Yo la verdad es que con el señor McKenna y la gente de los quincheros no terminó muy bien Ya. Me esa relación. imagino. Bueno, nosotros estamos, Sergio, en una edición de Humanamente Hablando, una segunda edición consecutiva de Humanamente Hablando Internacional. Tenemos a un invitado muy especial, Sergio. Él es un fervoroso hincha del glorioso Huracán de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es además considerado un verdadero Rolling Stone de las corrientes marxistas, del trotskismo argentino. José Saúl, le decían cuando chico, y después de las dictaduras quedó con su nombre de combate, como todos lo conocemos, el compañero Jorge Altamira. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto de hablar con Chile, con militantes o con periodistas de Chile. Realmente es una gran satisfacción para mí. Bienvenido, Jorge, y esperemos tenerte de nuevo acá. Bueno, una cuestión fundamental y que ha agitado la situación política internacional desde el último mes es la convulsionada situación que se vive en el Perú. Como ya hemos tratado en otros programas y hemos ido siguiendo el desarrollo de este proceso con motivo de el intento o sea, por la materialización de un golpe de Estado por parte del Congreso en el Perú, que depuso al presidente Pedro Castillo. Este hecho ha provocado un levantamiento popular, sobre todo en la zona de Ayacucho, de Cusco, la zona del sur de Perú, eh, que se ha alzado en contra del gobierno de Dina Boluarte, que hasta la fecha, o al menos reconocido oficialmente, lleva en su ofensiva represiva en contra del pueblo peruano más de 50 ejecutados y una cantidad indeterminada de desaparecidos y una política represiva de alta escala que permite entender o calificar a este gobierno como aquellos que masiva y sistemáticamente violan los derechos humanos. Este hecho, que es una expresión más de la inestabilidad política que se vive en América Latina, hace también relación con aquello que hace algunos días vivimos en un episodio farsesco muy parecido al de Trump en la ciudad de Brasilia. Un grupo de poco más de un centenar de agitadores del bolsonarismo ocuparon los edificios de las principales instituciones gubernamentales en la capital brasileña.
Este hecho fue condenado por todas las fuerzas democráticas dentro del Brasil, y la respuesta de Lula, un hombre que ha iniciado su gobierno teniendo como vicepresidente un hombre marcadamente de derecha, obviamente ha sido apostar a una respuesta institucional, a ofrecer un frente burgués, señalando en consecuencia, apostando, digamos, por una salida institucional, lo que obviamente condiciona también el desarrollo de la situación política en el Brasil. Estos dos hechos son solamente citados de manera anecdótica. Hay una creciente tendencia dentro de la burguesía a ir expresando tendencias que podríamos calificar de fascistizantes. Eso no es algo extraño en el caso de Chile. En nuestro país el Partido Republicano ha ido tomando, de Kast, ha ido tomando una importancia cada vez más marcada detrás de los intentos de acusaciones constitucionales en contra del ministro Jackson y una serie de iniciativas que buscan ir horquillando al gobierno timorato de Boric, que no obstante se da esta paradoja, y con esto termino, el gobierno de Boric ejecuta la política de la derecha y los costos políticos se las lleva la izquierda. En este escenario, el desarrollo de las tendencias también fascistizantes en nuestro país, como es el caso de republicanos, marcan también una situación en que estos sectores comienzan a tomar algún tipo de respuesta del momento que se ubican en un plano de ruptura institucional. Tenemos por un lado entonces Brasil como un ejemplo de esta tendencia, de alguna manera atemperada también lo tenemos en Chile, pero tenemos también por el otro lado una maciza respuesta popular, obrera y campesina en el Perú, que marca un camino para enfrentar esta crisis. Para tratar sobre estos temas de política internacional, he solamente insinuado algunos aspectos que a nosotros nos parecen interesantes. Estamos acá con el compañero Jorge Altamira. Jorge, ¿qué piensa de la situación política internacional en general? Bueno, Gustavo, has tocado una variedad muy amplia de cuestiones relativas a lo ocurrido en las últimas semanas. Voy a ver si me puedo ordenar sobre los temas. Hay un punto que es común en Brasil, probablemente Chile también y Perú, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Bolsonaro no es la creación de un movimiento fascista en Brasil, sino que es un producto del alto mando militar brasileño. En realidad, la participación del ejército en el derrocamiento o en la destitución de Dilma Rousseff, más tarde en la prisión de Lula, y a partir de ahí en el armado de una salida electoral, fue completamente decisiva, refutando la tesis de una mayoría, creo que de la izquierda, de que Dilma Rousseff había sido destituida por un proceso regular de características constitucionales. Claro. ¿No es cierto? Nuestra corriente política impugnó eso, fue una operación totalmente militar. El hombre a reemplazar a los presidentes mencionados, Temer y Dilma, etcétera, no era Bolsonaro, era Gerardo Alckmin, actual vicepresidente de Brasil, pero Alckmin no levantaba en las encuestas. Entonces se produjo una alianza entre el ejército y un agitador fascista que reveló tener un espacio electoral más amplio. Perdón, Jorge, Pero Alckmin, una pregunta, ¿Alckmin era una alternativa para los militares en Brasil? Sí, sí, era el candidato. Se suponía que en una elección contra el PT, en la cual no participaría Lula, Alckmin era el candidato de los banqueros, era el candidato del capital financiero, etc. Perfecto. Nadie imaginó lo de Bolsonaro. Cuando Alckmin se vio que no levantaba de ninguna manera,
el ejército vio que había un potencial de ascenso en Bolsonaro en virtud de una demagogia derechista muy fuerte que atacaba la corrupción del gobierno brasileño, del PT, que dicho sea de paso, el gobierno del PT no niega. No niega. Lula ahora cuando tomó el mando o asumió el mando, reconoció las corrupciones. La matriz de Odebrecht en América Latina, no solo en Brasil, fue construida por el gobierno de Lula. Lula se convirtió en un agente de viaje de Odebrecht. Y esto fue muy claro en oportunidad de un viaje de Lula a Cuba, donde insistió fuertemente en que en la zona de económica libre que hay en Cuba para inversiones, entrara Odebrecht. Lo mismo ocurrió con Chávez en Venezuela, lo mismo ocurrió en El Salvador, donde la mujer del presidente de aquella época era una brasileña, que también era del PT, pero para no desviarnos. Sí. El problema central está en el ejército, en las Fuerzas Armadas, que se asumen a sí mismas como el Estado brasileño. No ven en la representación política formal ninguna capacidad para acordar con puntos estratégicos para Brasil, uno de los cuales, lo más importante, es el problema de la Amazonía. Las Fuerzas Armadas de Brasil sostienen firmemente que la política de preservar climáticamente a la Amazonía es una política de pérdida de soberanía a manos de Estados Unidos y de Europa. De ahí nace la alianza con el capital agroexportador para que a través de la instalación de una burguesía agroexportadora en la Amazonía haya un ejercicio, haya una ocupación social y por lo tanto un ejercicio de soberanía. Nosotros, argentinos y chilenos, de eso sabemos mucho, porque tanto los gobiernos de Chile como los gobiernos de Argentina tuvieron políticas de ocupación de la Patagonia fundadas en la cuestión de la soberanía. Es decir, que un espacio inhabitado, un espacio desértico, etcétera, podía ser objeto de incursiones y fundamentalmente del cuestionamiento de soberanía. Y por lo tanto tienen una estrategia muy profunda. Por ejemplo, el ejército brasileño tuvo un papel eminente en el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia. Eso ya bajo el gobierno de Bolsonaro. Y el ejército brasileño tiene conexión con las milicias paramilitares que operan en particular en Río de Janeiro, en el entendimiento de que no hay una salida pacífica a la cuestión del narcotráfico en las favelas y que la salida es una militarización. Este tema después se va a plantear con mucha más fuerza en México, donde esta cuestión es una cuestión absolutamente central y forma parte del paquete negociador entre Estados Unidos y México. Por lo tanto, el tema del ejército es la clave y que no estaba equivocado lo reveló que en el asalto a Brasilia, la Guardia Presidencial del ejército brasileño fue complaciente o fue cómplice con el asalto, cuyo propósito era reclamar un golpe de Estado, pero para el cual no hay condiciones internacionales. Por lo menos eso piensa un sector de las Fuerzas Armadas que dice: hemos perdido esta hegemonía con las elecciones que ganó Lula, la vamos a recuperar, pero no ahora. Y otro sector que piensa que si no es ahora, probablemente se debiliten las Fuerzas Armadas brasileñas. Entonces, es la expresión, este asalto, de una división al interior del ejército. En términos de tiempos,
no en términos de visiones estratégicas. Me interesa poner esto de manifiesto porque hay un sector de la izquierda que cree que la democracia constitucional se instaló para sobrevivir por tiempo indefinido. Claro. Porque en el fondo ignora la violencia de las contradicciones capitalistas en el mundo actual. Si uno hace abstracción de la violencia de esas contradicciones, puede decir muy bien, se puede llevar bien Boric con los candidatos de ¿cómo se llama? Ustedes tienen Renovación Nacional, la UDI, etc. Pinochetismo. Yo he visto una vez en la televisión un debate entre el candidato que perdió después del Partido Comunista con el candidato de la UDI, ahora no recuerdo los nombres, pero ustedes... Jadwe y Lavín. El PC y el otro era el de la UDI. Lavín. Exactamente. Sí. Y era un debate de dos hombres que confraternizaban. Pero la violencia de las contradicciones es muy grande. Ustedes en un periodo de tiempo muy rápido han vivido una rebelión popular de magnitudes desconocidas en América Latina que puso de manifiesto la inviabilidad del régimen económico montado por Pinochet en actuales condiciones. ¿No es cierto? Porque eso de mantener el sistema previsional en los términos que lo dejó Pinochet es una invitación a la rebelión general, y por otra parte, lo que se pensaba que era un mecanismo de financiación de capitales en Chile, ahora es un mecanismo de financiación de capitales en el extranjero, porque las AFP de Chile están invirtiendo fuertemente en las bolsas extranjeras, cuando antes a lo mejor la bolsa de Santiago tenía un lugar importante. En el caso de Perú, las Fuerzas Armadas son fujimoristas. Montesinos, el asesor de Fujimori, está preso en una base de la Armada con condiciones mejores a las condiciones de vida de cualquiera de los ciudadanos peruanos, y es el que de algún modo orienta a las Fuerzas Armadas del Perú. Por lo tanto, jugaron un papel absolutamente eminente en el derrocamiento de Castillo, al igual que la Embajada de los Estados Unidos. Con lo cual, lo que hizo la Embajada de Estados Unidos es disfrazar la intervención golpista contra Castillo, la disfrazó alegando que el golpista había sido Castillo. Claro. Y presentando la sucesión presidencial como democrática, como ajustada de derecho. Lo mismo que con Dilma Rousseff en el Parlamento brasileño, con el obispo Lugo en el paraguayo, ¿no es cierto? Pero las decisiones políticas estratégicas no se producen nunca, al menos en América Latina, pero creo que en un país como España tampoco, y en otros lugares que podemos hablar tampoco, sin un aval del ejército. Si son decisiones políticas relevantes, el ejército tiene la última palabra, quizás no tanto en Argentina, pero esto no va a durar mucho, debido a un fuerte debilitamiento de las Fuerzas Armadas con motivo de los juicios a los militares por desaparición y torturas, y fundamentalmente por la derrota en Malvinas. ¿No es cierto? Pero tampoco va a durar mucho tiempo, como revela el hecho de que desde hace 2 o 3 años el tema militar ya empieza a ocupar las planas más importantes de los diarios. Jorge, una cuestión sobre ese tema. Efectivamente, nosotros entendemos que el estallido de octubre del 19 en Chile, un levantamiento popular con características revolucionarias que puso en evidencia la contradicción sobre la que se apoya la crisis del régimen capitalista en nuestro país. Vale decir, es una confirmación, sobre todo para las generaciones que no vivimos el periodo de la Unidad Popular,
de que las fuerzas que liberan los explotados en la lucha son suficientes para poner en jaque al régimen, para derribarlo y para abordar tareas políticas de mayor envergadura, y que el déficit fundamental del movimiento en Chile y en realidad en todo el mundo es la ausencia de una dirección política que esté a la altura de esas tareas. Pero te interrumpía por lo siguiente. Primero, señalar de que a nuestros televidentes, que es una cosa que se me olvidó al momento de presentarte, de que Jorge Altamira es dirigente de Política Obrera, es una corriente trotskista de dilatada trayectoria en la Argentina. Desde los años 60 viene impulsando la conformación de un partido obrero revolucionario al otro lado de los Andes, y por lo mismo esta conversación no tiene tanta características simplemente teóricas, sino que se vierte también una importante experiencia militante. Hago este paréntesis, Jorge, porque me parece importante también para que los televidentes entiendan este asunto. Sergio Rice me quería hacer una observación. Ah, sí, sí. Bueno, atendía con mucho interés lo que decía Jorge. Si uno hace una línea, digamos, estos movimientos que están por más allá de la derecha tradicional, por decirlo de alguna forma, como el caso de Bolsonaro, el caso de Kast en Chile, también establecen una cierta relación con Milei en Argentina, y otros movimientos que van más allá de lo que conocíamos hasta el momento la derecha. También se les hace una ligación con un sector del Partido Republicano en Estados Unidos, y se establecen ciertas similitudes entre el asalto al Congreso Capitolio. de Estados Unidos, al Capitolio, claro, con el asalto a estas instituciones en Brasil. Y eso entonces estaría expresando dos sectores que están entrando en confrontación a nivel internacional, porque para dar un paso más allá en esta figura que se trata de hacer de la situación, se habla también de el choque de globalistas con nacionalistas a nivel internacional. ¿Estas divisiones que nosotros estamos viendo tienen alguna relación dentro de tu punto de vista, Jorge? ¿Son válidas hacer Nosotros esas relaciones? hemos entrado en un periodo de fragmentación política porque toda la fantasía de la globalización se ha pinchado como motivo de la competencia, de la crisis capitalista. Lo que en un primer momento fue un acople entre la restauración del capitalismo en China y la inversión de capitales extranjeros, ahora se transformó en un desacople, porque China se ha desarrollado, ha desenvuelto sus propios intereses, ha puesto algunos límites al capital extranjero en función de crear una burguesía nacional, y ahora han entrado en un choque muy grande, en particular porque Estados Unidos vive una contradicción muy aguda. Estados Unidos no es hoy el país que ganó la Segunda Guerra Mundial y proyectó una imagen de inversiones y desarrollo en Europa para sacarla de la destrucción de la última guerra. Estados Unidos hoy es un país de profunda crisis social interna, no solo con la clase trabajadora en el sentido de baja de salarios, no solo con el tema del COVID, que ha provocado una crisis laboral muy grande, sino que ha sufrido un proceso de desindustrialización devastador, que entendió suplantar con estas industrias de nueva tecnología. Pero las regiones de la vieja industria automotriz, de la siderurgia y de otras industrias se parecen a América Latina. Entonces es un polvorín social. Estados Unidos es el único país, dentro de poco quizás pierde esa condición de único, es el único país donde la expectativa de vida ha caído. Por lo tanto, Estados Unidos proyecta hacia el exterior sus contradicciones internas en el sentido de que una dominación más amplia del mercado mundial le dé las condiciones para atenuar la crisis interna.
Esto mismo ocurre en Inglaterra. En Inglaterra está completamente aceptado, no es una opinión mía, que la contradicción entre Londres y el resto de Inglaterra es abismal. Londres, como mercado de la City, de las negociaciones internacionales, vive una apariencia de prosperidad, pero el interior se ha devastado. Desde Margaret Thatcher en adelante, el proceso de desindustrialización ha crecido. Durante la mayor parte de mi vida, el National Health Insurance, es decir, el Instituto de Salud de Gran Bretaña, era un modelo mundial, y rivalizando con cualquier país llamado socialista. Tenían una especie de palabra de orden o de consigna que decía de la cuna a la tumba. Desde el momento que el niño salía del vientre de la madre hasta que entraba en un cajón, estaba cubierto por la seguridad social. En este momento está totalmente quebrada la seguridad de salud. Este instituto de la NHS está totalmente quebrado al punto que si se privatizara probablemente no encontraría compradores. Y en este momento también entonces hay una huelga de la salud. Son países que han quebrado, que han retrocedido y que buscan en la agresión externa, en la quiebra de rivales económicos, una vía de escape. Esta es la causa de la guerra en Ucrania. Indudablemente. Porque evidentemente un hombre como Putin hizo todas las concesiones del mundo para que se privatizara la economía rusa para capitales extranjeros. De modo que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la guerra? Pero el problema es que la restauración del capitalismo en Rusia dejó un vacío económico y político demasiado grande para ser, digamos, compensado con acuerdos comerciales. Hay una disputa por el Asia Central. La disputa por el Asia Central, todas sus riquezas mineras, etcétera, también involucra a China, también involucra a Turquía. Es una pugna extraordinaria. Esta guerra es un cambio de época. Nosotros hemos entrado en una guerra mundial. Hoy, abiertamente, el otro día un ministro, no sé si de defensa, de Ucrania, declaró, nosotros somos de hecho, Ucrania es de hecho, un país miembro de la OTAN. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay un artículo 5 en los estatutos de la OTAN que dice que si atacan a un país miembro de la OTAN, los demás vienen en su ayuda. Y por la cantidad de armamento, entrenamiento, asistencia económica, etcétera, que se le está dando a Ucrania, supera holgadamente esta norma. Están interviniendo en un país que no es miembro de la OTAN en una escala tan grande que en este momento hay una crisis que es muy interesante porque se está agotando el stock de armamento de los países imperialistas debido a la entrega que ha hecho Ucrania. Y la razón es muy simple. Como no había la previsión de una guerra, y además, aunque lo hubiera, no había contratos de largo plazo con las empresas armamentistas en el mundo. Eran todos contratos de corto plazo. Ahora, ninguna empresa se larga a una militarización integral con inversiones si no tiene un contrato de largo plazo del gobierno y, por lo tanto, desde el punto de vista del gobierno, una perspectiva de guerras también de largo plazo. Rusia está militarizando la industria y en poco tiempo más vamos a tener una militarización industrial en los países europeos y en Estados Unidos. Porque de lo contrario, esta contradicción que plantea la guerra en Ucrania, de que se están agotando las municiones, los cohetes, etcétera, etcétera, tiene que ser resuelto con una política mucho más agresiva en el campo económico. Y por lo tanto ocupar, digamos, una enorme militarización. Jorge, una pregunta que actualmente es un debate dentro de la izquierda. Hay sectores
inclusive de corrientes que se reclaman del trotskismo, que han salido a sostener de que es necesario en este conflicto ponerse del lado de Ucrania en defensa de del principio de la autodeterminación nacional. En relación con eso, ¿cómo ves tú este tema? No, ocurre lo siguiente, no es la primera vez que se plantea este problema en el mundo. Yo en las discusiones que he tenido le dije, lo mismo ocurría con Serbia en la Primera Guerra Mundial. Serbia luchaba por la autodeterminación nacional y por eso le pegó un tiro al archiduque de Austria, Claro. que desencadenó la guerra. ¿No es cierto? Entonces, en el debate sobre la autodeterminación de Serbia, los bolcheviques decían lo siguiente: bueno, está bien la autodeterminación de Serbia, pero esta guerra no es por la autodeterminación de Serbia. Esta es una guerra entre potencias imperialistas y por lo tanto subordina esa cuestión de la independencia de Serbia. ¿No? La gente no se está matando a favor o en contra de la independencia de Serbia. La gente, la OTAN, no está haciendo una guerra hasta el último ucraniano por la independencia de Ucrania, sino por el sometimiento de Ucrania, para colocarla en el campo de la OTAN, Claro. y como puente para una vasta colonización. Entonces, los formalismos, las etiquetas, los lugares comunes, no se aplican de esta manera. Indudablemente que un partido revolucionario en Ucrania, peleando contra esta guerra, contra ambos bandos en la guerra, va a colocar la independencia de Ucrania como uno de los objetivos de su lucha. Pero el objetivo de su lucha es la destrucción del imperialismo. Y la destrucción del imperialismo no es un problema ucraniano, es un problema de los trabajadores de Europa y de los trabajadores de Estados Unidos. Porque esta es una guerra mundial, es una guerra de característica imperialista. La OTAN es el imperialismo mismo, es la concentración política de los grandes monopolios económicos, es su expresión política, su expresión militar, su expresión estratégica. Entonces alguien dice, no. Entonces dicen, esto es una guerra por la independencia de Ucrania. Eso es falso. De otra parte, la OTAN está defendiendo, digamos, está militarizando o abasteciendo a Ucrania, cuando el gobierno de Ucrania es un gobierno claramente fascista. Por de pronto los partidos de izquierda en Ucrania han sido proscriptos. Y en segundo lugar, el otro día, el 1 de enero, se cumplió un aniversario de la muerte de un histórico fascista ucraniano y hubo homenajes en todos lados. Y el ucraniano, Stefan Bandera, declaró: la independencia de Ucrania significa la destrucción de Rusia. Entonces es una corriente fascista, que además tiene organizaciones militares fascistas. Aunque Putin reivindique la guerra patria que libró contra los nazis, Putin a su modo es un fascista ruso claramente, ¿no es cierto? Pero estos son fascistas históricos, una corriente histórica que se ha apropiado de Ucrania. Por lo tanto, este punto es irrevocable. No hay cómo darle, podía haber alguna confusión al principio, pero no cabe ninguna duda. Ahora, Rusia alega que se tiene que defender. Bueno, todos los gobiernos capitalistas alegan una defensa propia cuando se trata de una guerra, pero son los intereses de quienes han restablecido el capitalismo en Rusia, de los que han devuelto la hegemonía cultural de la Iglesia, de los que abolieron el derecho al aborto, de los que prohíben los matrimonios homosexuales. Es decir, es un gobierno de reacción política. Pero más allá de todo esto, que hay que evitar la denuncia por la denuncia misma. Es decir, nosotros no podemos aparecer ante los ojos de las masas como los denunciadores morales de todo el mundo. Nosotros tenemos que tener darle al trabajador una comprensión de lo que está ocurriendo. Acá están explotando las contradicciones capitalistas e históricamente, cuando eso ocurre, el imperialismo va a la guerra. Este es el punto que se tiene que comprender. Y no las culpas recíprocas que uno se hace y entonces uno interviene echándole más culpa a uno a otro o cambiando.
Hay que dar una comprensión superadora de estas cuestiones. La denuncia es un instrumento de la agitación política, pero no puede reemplazar el esfuerzo de caracterización del momento histórico ni el esfuerzo de comprensión. Y esto tiene su manifestación en América Latina. América Latina es un continente que está sufriendo, no sé si la palabra es sufriendo, porque quiere decir tantas cosas, sufrir, es que Padeciendo. está siendo afectado, está siendo afectado por una lucha a muerte entre China y Estados Unidos. Desde el punto de vista estrictamente económico, estadístico, China ha desplazado a Estados Unidos en América Latina, especialmente en Brasil. Y hay una pelea a muerte. Entonces, en Argentina y en América Latina nadie habla de la guerra, como si fuéramos un continente aparte. Y se da el hecho extraordinario de que la izquierda argentina, que tiene representación en el Congreso, no ha presentado ninguna declaración condenando la guerra imperialista y ofreciendo una alternativa a los trabajadores. Entre otras cosas porque es un frente en el cual hay partidarios de la OTAN. Sí. Y a nivel internacional, los partidarios de la OTAN son mayoría. Son muy pocos los grupos, organizaciones o agrupamientos de izquierda que tienen frente a esta guerra una posición internacionalista. Jorge, sabes que sobre lo que tú estás diciendo, acá nos llegó un video bastante escandaloso de una corriente que atrevidamente se reclama del trotskismo en la Argentina, que viajaron, creo que es un diputado, inclusive si no, la memoria no me recuerda, es Giordano, puede ser, pero a lo mejor estoy equivocado, quien inclusive fue, No estás equivocado. no estoy equivocado ya, bien, bueno, Giordano fue, esto lo conversaba yo con Risenberg y Risenberg no me creía, este hombre fue a Ucrania a llevar parche curita, alcohol y a reunirse con las organizaciones obreras de Ucrania, señalando de que el apoyo a la OTAN constituía en consecuencia un apoyo a la causa de los trabajadores. ¿Sabes por qué? Esto, que es algo evidentemente escandaloso, porque es un alineamiento brutal con la política, por ejemplo, en el caso de Chile, con la política de la embajada norteamericana, que es paz para Ucrania. De hecho, acá hubo una marcha en el centro de Santiago en el que se portó un lienzo que estaba desplegado ni más ni menos que en el frente de la embajada norteamericana y a la cual fueron organizaciones de izquierda. Te quiero sacar un poco de este tema. ¿En qué sentido? Es que para nosotros esta impostura política está en relación con otro problema, que es la renuncia a una concepción revolucionaria del proceso. Y es algo que nosotros en Chile lo hemos vivido especialmente y lo hemos vivido trágicamente en relación con la cuestión de la Asamblea Constituyente. Vale decir, una cosa es la consigna o la tarea política de la Asamblea Constituyente, planteada en términos de revolución social, de ruptura institucional, de poder obrero, y otra cosa muy distinta es la idea de utilizar la Asamblea Constituyente como una especie de estrategia electoral frente a toda crisis. Es más, hay muchos sectores que, por ejemplo, frente al alzamiento en el Perú, están planteando la cuestión de la Asamblea Constituyente, que en términos, claro, que en términos prácticos significa una convocatoria a elecciones. En el caso de Chile, la cuestión de la Asamblea Constituyente se planteó también en octubre del 19. Nosotros, de hecho, sostuvimos la idea de una asamblea que uniera a todas las asambleas populares y tratamos de darle un significado distinto, como un preámbulo del poder obrero, ¿no? Como una asamblea popular. Porque este reclamo emergió del movimiento, pero también hay que constatar que en la práctica la cuestión de la Asamblea Constituyente, traducida materialmente como convocatoria de elecciones generales, fue el caballo de Troya a través del cual la burguesía entró en el movimiento, logró imponer el gobierno de Boric y logró desarticular todo el levantamiento popular que se expresó en octubre del 19 en nuestro país. ¿Cómo ves tú esta cuestión de la Asamblea Constituyente, Jorge? No, en primer lugar quiero ser un poquito más nítido en mi opinión, respecto a lo de Chile. En Chile lo que ocurrió es que el Frente Amplio, Boric y todo lo demás pactaron una constituyente con limitaciones inadmisibles. Claro. Por ejemplo, que los artículos que se
sancionarían debía ser con el 2/3 de los votos. Bueno, eso ya es una canallada. Primero, desde el punto de vista de los principios. Es decir, yo te respeto a vos, tu autonomía, etcétera, etcétera, pero no te permito que hagas esto, esto, esto y lo otro. O sea, es una contradicción flagrante. Pero además, al darle a la derecha el tercio para vetar, fue la izquierda la que pactó que la derecha controle la constituyente, sea no controle para poner ella su propia constitución, pero para desbaratar cualquier cosa que hubiera. Esto es fundamental, porque muchas veces una crítica más amplia, de mayor alcance a una asamblea constituyente, omite los delitos cotidianos. Esto es un delito cotidiano. Es si Boric llega a la presidencia solo porque fue el mediador que introdujo estas limitaciones a la hora del plebiscito. Vamos a elegir una constituyente con estas limitaciones. Claro. Entonces le dio a la derecha un cheque, un cheque sin firma, o en blanco. un cheque en blanco, ahí está. Le dio un cheque en blanco, y entonces la derecha dijo lo siguiente: bueno, con este hombre, obviamente no estamos de acuerdo porque él es de izquierda y nosotros somos de derecha, pero a nosotros no nos jode y puede sernos útil. Porque con estas limitaciones va a fracasar, se va a desprestigiar, se va a hundir, y nosotros tenemos la revancha. Nadie, en general, no digo que pequeñas organizaciones, distintas voces, no hubieran señalado esto en Chile. Obviamente no conozco esto en detalle porque, claro, no puedo seguir minuciosamente la política, digamos, en otro país como la sigo en Argentina obligadamente. Pero esto realmente fue una traición. Entonces, el problema de la constituyente no es que tiene que ser otra asamblea. Cuando uno lucha por una constituyente, tiene que ser una constituyente libre y soberana, y que cumpla el principal requisito de soberanía, que las disposiciones que vota, ella misma tenga la capacidad de ejecutarlas. ¿No es cierto? Porque en primer lugar, una constituyente que redacta una constitución deja librado a un futuro poder legislativo las normas que hacen viable o concreta o efectiva las normas constitucionales. Ya terminó, dejó de ser una constituyente libre o soberana a partir de esa limitación. En segundo lugar, convivía con el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Entonces era casi, ¿cómo le dirían? Eran un grupo de marginales. El presidente de la República, Piñera, tenía el Ejecutivo, la derecha tenía el Senado, tenía el control del Poder Judicial y decía, bueno, hemos creado un espacio de juego infantil para que ustedes hagan lo que hacen, porque son... Y entonces lo dejamos hacer. Y además con condiciones adentro. No, aquello fue una vergüenza. Ahora, el punto central es que cuando uno plantea una asamblea constituyente, lo que tiene que entender es que el carácter de la asamblea constituyente va a estar determinado por quien la convoca. Y por lo tanto, siempre debe ir acompañado con un planteamiento que unifique, homogeneice a la clase obrera en organizaciones concretas, como postulándose ella a esta convocatoria de características democráticas que puede atraer en una transición a determinados sectores todavía despolitizados o insuficientemente politizados de la clase media. Pero se tiene que desarrollar una organización política de la clase obrera en la forma de, ustedes en los barrios tienen, porque acá hay compañeros de Chile que me hablan, ¿cómo se llaman las organizaciones en los barrios? No me acuerdo, no creo que se llamen asambleas. Sí, asamblea, bueno, cabildos, asambleas. Bueno, asambleas, etcétera. Bueno, asambleas que se desarrollen, que terminen confluyendo y coordinándose,
que planteen reivindicaciones políticas, que se movilicen con materias independientes, pero claro, con la finalidad estratégica de ser ellas gobierno y de convocar ellas a esa asamblea constituyente, que entonces va a tener toda la garantía de libertad de esto y del otro, de soberanía, de capacidad de acción, porque no va a estar bajo la tutela de un régimen hostil a la asamblea constituyente o a los intereses de los trabajadores. Entonces, este problema se plantea, digamos, de esta manera. En Perú, el planteamiento de Castillo sobre una asamblea constituyente tenía algunas similitudes con Chile porque la constitución actual era de Fujimori y ustedes tenían la de Pinochet. Y en una y otra está el concepto de subsidiariedad del Estado y de la primacía de la privatización y pa. Bueno, Castillo tenía un programa de aumentos impositivos a las minerías, de modo de recaudar. Él decía, un país rico con una población pobre, lo que quería decir que iba a poner impuestos. Esos impuestos iban a ser declarados inconstitucionales, entonces de entrada dijo, bueno, por una asamblea constituyente. Ahora, ni la solución es simplemente esos impuestos, y la minería ha visto a una constituyente, como las AFP, a la chilena, como hostil a su control indiscriminado, en particular ahora, en que la guerra hace del suministro de cobre y de otros minerales, de zinc, una cuestión estratégica, casi militar. Este es el conflicto que hay en Perú. El conflicto que hay en Perú es casi un conflicto que tiene que ver con la guerra. El capital financiero internacional necesita conservar la plaza fuerte económica de la minería peruana, y bueno, estamos mal. Ahora, como hay un levantamiento popular y están fracasando todos, hay que seguir con cuidado qué deliberación está haciendo la burguesía para contener este movimiento con algunas concesiones como ocurrió en Chile. Por ejemplo, adelantaron las elecciones para el 24 cuando eran el 26. Bueno, a lo mejor lo adelantan para el 23. En el estado actual, ni siquiera podrían hacer una elección en el 23 que sea eficaz. Por lo tanto, se tienen que poner de acuerdo en alguna reforma política que achique el número de partidos que van a elecciones, para que no haya de nuevo esa dispersión. Eso va a ser muy difícil. Si el movimiento se radicaliza más, adquiere características más masivas, puede llegar a negociar una asamblea constituyente y buscar cooptar a los líderes con una posición en una asamblea constituyente. No nos escapa. Entonces forma parte de una pulseada política enorme. Ahora acá quiero hacer una observación, dada la característica de esta entrevista, la característica política, ¿no? La Central de Trabajadores del Perú y la Izquierda del Perú avaló la sucesión de Boluarte. Cuidado. Avaló la sucesión de Boluarte si convocaba elecciones. Por eso hoy todavía son muy pocos los grupos que dicen que se debe restituir en la presidencia de Castillo. Es decir, todos están actuando en el marco del nuevo régimen creado después de Castillo, que es un gobierno bajo tutela militar y bajo la supervisión de un congreso derechista. Sí. Entonces, Jorge, con independencia de la Risenberg quería, divergencia que podemos tener con Castillo... Jorge, Sí. Risenberg quería hacer una pregunta. Sí. Risenberg. sí, bueno, yo he estado ya mucho tiempo trabajando con el licenciado, entonces de alguna forma he sido permeado con sus ideas exóticas acerca de esto del gobierno de los trabajadores y el socialismo. Entonces más o menos entiendo en el lenguaje en que ustedes hablan. ¿No ocurre con la Asamblea Constituyente que
ante la crisis profunda de la sociedad, la Asamblea Constituyente comienza a ser una tarea o una herramienta para volver a organizar, para volver a poner orden en torno a la sociedad como está, una sociedad con un Estado burgués. Y cuando los partidos o organizaciones revolucionarias se enfrentan a un momento de crisis tan grande en la democracia burguesa, cuando uno ve que levantan las banderas de la Asamblea Constituyente, no es levantar una herramienta para volver todo el movimiento contra el régimen democrático burgués, tratar de darle finalmente una alternativa institucional. ¿Es posible realmente una Asamblea Constituyente realmente soberana dentro de los marcos de un No, pero régimen está muy burgués? bueno. Yo entiendo muy bien lo que usted me pregunta. Pero quiero decir lo siguiente, no tiene ninguna importancia en mi análisis, ahora voy a abordarlo mejor, si esa consigna se realiza o no se realiza. El problema no es la crisis del régimen capitalista. Si fuera por la crisis del régimen capitalista, sabemos que tiene que gobernar los trabajadores, controlar la gran industria, etc. Eso ya está en los manuales. Pero la conciencia de las masas no acompaña a esta conclusión. Por eso, entre otras cosas, la izquierda es muy frágil. También es frágil porque ha ido a comprometerse con causas antiobreras como la OTAN o como Boric o lo que fuere, o como la aprobación de la constitución que redactó esta constituyente. Claro. ¿No es cierto? Entonces con eso se ha desprestigiado. Pero el problema consiste en que si la clase obrera no tiene una organización de masas reconocida, sea bajo la forma de un partido, sea bajo la forma de esas asambleas de barrio, fábrica, etcétera, centralizada, tenemos una clase de trabajadores atomizados que tienen que llegar a la comprensión de que deben luchar por el poder. Y ahora tienen un desafío concreto y uno no les puede decir, miren, todo esto no sirve porque hay que luchar por el poder, porque eso no lo entienden todavía. No han creado sus instrumentos, no han avanzado en esa dirección o han avanzado muy limitadamente. Hay que ayudar a los trabajadores a recorrer el camino de su organización y hacerlo en periodos de crisis, ¿cómo se dice?, instantáneas, en las que sí o no, hacemos esto, hacemos lo otro. Entonces, para no caer en el planteamiento, por ejemplo, en Perú, elecciones en el 24, solo para presidente, este sigue preso, etcétera, etcétera, uno dice no, se disuelve, no hay ejecutivo, no hay legislativo, cerramos el Congreso y convocamos una constituyente. Esa constituyente va a tener todos los peligros que dice Sergio, incuestionablemente. Pero el arte es que en esa lucha, estos asambleas que están en el sur de Perú, que se están armando en Lima, que están armando acá, se desenvuelvan más, tengan características mayores, armen un programa y en algún momento se centralicen. Fíjense lo siguiente, ¿qué hace la CGTP? Que no movió un dedo en todo esto y que avaló. Ahora ella se pone al frente. ¿Por qué se pone al frente? Se pone al frente porque si yo no me pongo al frente, esta gente va a terminar encontrando un liderazgo. Lo va a construir ella el liderazgo. Y nosotros tenemos que invocar la CGTP de Mariátegui, ¿no es cierto? Le gusta mucho a Risenberg, ¿eh? Esta es la institución de Mariátegui. ¡Ah, tremendo! El mayor pensador sobre el indigenismo peruano. Entonces, militante, construcción de un partido. Es decir, el problema que hay en política es el problema de cómo desarrollar por medio de la acción en las masas una comprensión más amplia de la situación. Jorge, una pregunta respecto a este tema, sobre este tema. ¿Cuándo se plantea, si no se plantea en una situación insurreccional como la que hay en el Perú, cuándo se plantea el problema militar?
el problema de las armas. La convocatoria a la ruptura de la verticalidad del mando dentro de las Fuerzas Armadas, al armamento de los trabajadores y de los campesinos. ¿Cuándo se hace ese planteamiento entonces? Bueno, no, ocurre lo siguiente, eso cualquier ejército lo sabe y así lo tenemos que entender nosotros. Uno tiene que militar y estar caracterizando permanentemente las contradicciones de todo el movimiento, las oportunidades que se le abren, los déficits que hay que corregir, y se plantea de ese modo. Yo les quiero comentar una cosa que siempre la comento acá. Mientras Lenin decía todo el poder a los soviets y los soviets no estaban en manos de Lenin, el relato más o menos conocido es que finalmente Lenin tiene mayoría en los soviets. Uh-huh. Y como tiene mayoría en los soviets toman el poder. Ese es un relato parcial. Cuando Lenin y el partido bolchevique no tenían mayoría en los soviets, su trabajo en las unidades militares de Moscú y de San Petersburgo era inmenso. Y siendo minoría en los soviets, Lenin tenía asegurada una mayoría en las unidades militares. De modo que cuando luego consigue esa mayoría en el órgano representativo de los obreros, Listo. él ya sabe que tiene con qué respaldar esa representación. Uh-huh. Tiene la adhesión, la conquista de las unidades militares. En un proceso revolucionario hay que construir todos los elementos de una victoria en función de cómo se desenvuelve el proceso revolucionario. ¿Dónde están las posibilidades? ¿Dónde están los bloqueos? Hay que dejar las fórmulas generales y atener su trabajo de construcción política. Para eso hay que caracterizar correctamente. Ustedes tomen el caso de la Argentina. Acá en Argentina el gobierno no existe más. El El gobierno de ministro de Alberto, Economía, Alberto Fernández. escúcheme, el ministro de Economía, que hoy por hoy no lo votaría nadie, Massa. es el que manda, es el que manda. Usted se da cuenta que esto significa una fragilidad impresionante. El lazo que mantiene para poder gobernar es un acuerdo con la dirección de la Central Obrera de la CGT para ir cabalgando esta crisis en el seno de las fábricas. Y en el seno de las fábricas y en los puertos y en los comercios hay disputas fenomenales. De manera que la construcción política en Argentina es apoyarse en toda una cantidad de eslabones que van creciendo en la clase obrera para quebrar el pilar que gobiernos que no tienen ya más base todavía conservan en función del apoyo que tienen de los sindicatos. Entonces, es un trabajo meticuloso de ingeniería, pero a diferencia de la ingeniería, acá el instrumento es la caracterización, es la comprensión. No son fórmulas matemáticas sobre resistencia de los materiales, profundidad del terreno, sino la comprensión. La comprensión es un poco más abstracta que toda esta fórmula matemática, pero que son un instrumento extraordinario. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. En América Latina, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, hay claramente, están viviendo una transición hacia regímenes que no se sabe cuáles van a ser. Son una mezcla de, por ejemplo, Cristina Kirchner, que es la que receptaría mayor cantidad de votos, siempre en declinación, es una figura al margen. Ahora el gobierno, en el día de ayer, tomó una medida financiera propia de una cueva de financistas, y ella, según los diarios, estuvo de acuerdo. Pero Massa, que es el ministro de Economía, recurrió a ella y a Alberto Fernández para cumplir una formalidad. Que no digan que no consultó. Porque si le decían que no, él decía, bueno, gobiernen ustedes. Y yo, no, por favor, seguí vos, hacé lo que quieras. Entonces, miren el nivel de disgregación y por otro lado, el proceso de recomposición que se tratan de hacer en un marco social muy explosivo. Hay que darse una política en esas condiciones
que es la que yo le señalé, digamos, hace un rato. Fortalecerse mucho en las fábricas, en los movimientos sociales y en particular en un sector del movimiento de masas que ha pasado a ocupar como consecuencia de la pandemia un lugar decisivo que es la salud y la educación, que es explosiva. La situación en ese campo es absolutamente explosiva porque ya no hay horario de atención, la salud privada es carísima, los medicamentos están por las nubes, ¿eh? Y estamos en plena pandemia, porque estamos en pandemia. Con una característica que además del COVID, tenemos el COVID de largo alcance, es decir, afectaciones de otro tipo, que de todos modos requieren un sistema de salud. Y el gobierno argentino, sin embargo, ha estado despidiendo al personal que sumó durante la cuarentena. Jorge, una cosa, el proceso argentino comenzó, al menos en su último periodo, ¿no? El año 2001 con aquel estallido que internacionalmente fue conocido como el del Corralito y que terminó con De la Rúa arrancando en un helicóptero, no sé si de la Casa Rosada o de Olivos, pero de algún lado salió arrancando De la Rúa. Y ese levantamiento se tuvo lugar bajo una divisa que fue observada con mucha atención, que era el que se vayan todos. Y finalmente este proceso terminó en que vuelvan todos. O sea, con suerte no ganó las elecciones Menem, pero esto permitió al peronismo refrescarse sobre la base de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Que es una nueva versión del mismo movimiento. Y en ese sentido, yo te quería plantear lo siguiente. Tú participaste directamente en la experiencia del FIT, que es un frente electoral de la izquierda y los trabajadores, en la Argentina que tiene casi cerca de 2 décadas, si los datos es más o menos en ese periodo cuando se forma el FIT, que agrupa en aquel momento fundamentalmente al Partido Obrero, donde militaba Jorge en aquel momento, y al Partido de los Trabajadores Socialistas, que es el PTS, y otros grupos menores. ¿Cuál es el balance que hace Jorge de la experiencia del FIT? Ocurre lo siguiente, es una cosa curiosa, pero cuando todavía no lo habíamos formalizado el FIT, pero ya era evidente que teníamos un acuerdo para hacer el FIT, yo escribí un artículo diciendo que el FIT era un frente oportunista, que me llevaba a mí como candidato a presidente. ¿Tú fuiste candidato? ¿En qué elecciones, Jorge? Fui candidato, cuando se formó el FIT en 2011, fui candidato por el FIT. Ya. ¿De acuerdo? Pero, a ver, presten atención. Se forma un frente. No solo se forma un frente con el cual nosotros concordamos, sino que además un dirigente del Partido Obrero lo va a encabezar. Ese dirigente del Partido Obrero, incluso antes de que se formalice ante la justicia, escribe que el frente que él va a encabezar es oportunista. ¿Por qué es un frente oportunista? Porque un frente era un compromiso con posiciones que no eran revolucionarias, pero que visto el escenario electoral y vista la situación de conjunto, permitía, en particular si nosotros teníamos a la cabeza de ese frente en el sentido de la candidatura, que nos permitía instalar una fuerte tendencia política de la clase obrera a un nivel masivo. Uh-huh. El motivo por el cual podíamos hacer eso es que el FIT estuvo precedido por un hecho también muy histórico, que fue el asesinato de un compañero nuestro, Mariano Ferreira, por una patota de la burocracia sindical del sindicato ferroviario. 2003 fue eso, ¿no? No, 2010. 2010, ya. 2010, y después el frente se hace en el 2011. Perfecto, ya. ¿Qué ocurre? Nuestra reacción frente a ese asesinato fue absolutamente impresionante. Al día siguiente del asesinato,
reunimos 60.000 personas en Plaza de Mayo. Y fue tan implacable nuestra lucha. Conseguimos tantas adhesiones, tantas movilizaciones, tantos pronunciamientos, que la burocracia sindical fue condenada a 20 años de prisión en 1 año y medio. Entonces, para la masa trabajadora, ya no éramos una fuerza propagandística. Hay que meterlo preso a Pedraza, que era el secretario general del gremio que organizó esa banda. Hay que meter preso a varios policías que fueron cómplices para que se cometiera el asesinato. Hay que hacerlo con un nombre de Cristina Kirchner, este Pedraza, porque 1 año antes, al inaugurar un policlínico ferroviario, ella defendió a Pedraza como la expresión de un sindicalismo que construye, dando a entender que nosotros somos el sindicalismo que destruye. El respaldo político a Pedraza de parte del kirchnerismo fue total, y le quebramos al kirchnerismo. El intento inicial del kirchnerismo de denunciar que nosotros éramos los que habíamos provocado a la Patotti, que de ahí vino el asesinato, se lo destruimos. Yo en una conversación con la jueza le dije que si la fiscal volvía a declarar eso una vez más, la destruía en la televisión y en la calle. Y me pidió, por favor, una tregua de 24 horas que iba a poner en vereda a la fiscal. La fiscal después llegó a ser la jefa del Servicio de Inteligencia de la Argentina. Por lo tanto, fue una lucha contra el kirchnerismo, que luego trató, en una conversación de Cristina Kirchner con la familia del compañero Mariano Ferreira, en la Casa Rosada, el hermano le tuvo que decir a la presidenta que ellos estaban ahí como familia por su hermano y no para discutir sobre el Partido Obrero, por el ataque sistemático que Cristina nos hacía. Entonces, se había alcanzado una proyección política muy grande y había que darle una forma de traducción política y no aparecer como incapaces de darle esa traducción. Entonces, la aclaración de que este es un frente oportunista es lo siguiente. Ojo con esto, porque tiene todos los vicios del acomodo de posiciones encontradas. Vamos a desarrollar el aspecto positivo, que es concentrar una alternativa. 2 años después, concluyo con esto, le ganamos al peronismo la capital de Salta. 30% de los votos para el Partido Obrero, 18% para el peronismo, 12 puntos de diferencia. Entonces, este carácter oportunista, con el reflujo, los flujos y reflujos, ¿no?, que tiene el movimiento, se afirmó y penetró también en el Partido Obrero. Pero nadie puede decir que hicimos una construcción ingenua y que luego pagamos por la ingenuidad. No. Lo sorprendente fue que cuando yo escribí ese artículo diciendo que este es un frente oportunista, ninguno de los partidos que formó el frente me objetó nada. Nadie en el Partido Obrero tampoco. Quiere decir que era una caracterización que al menos tenía cierta solidez. Y eso se ha probado ahora. La lucha continúa. Ahora somos un partido de nuevo legal, Política Obrera ya es partido nacional, podemos concurrir a las elecciones de este año con candidatos a presidente, diputados, etc. Esa capacidad de reconstrucción es un síntoma de toda una tradición, trayectoria, influencia, digamos, que se ha ido acumulando, y también, bueno, es una fuente de experiencia, ¿cierto? Creo que en un proceso que debimos haber abordado más tempranamente, este proceso de crisis, pero también lo abordamos.
porque finalmente en el año 2015 sometimos a una interna las posiciones de unos y otros. Quiere decir que tampoco fuimos a ciegas, Sí, ¿no es cierto? Bueno, no quiero, digamos, extenderme, puedo decir algunas cosas interesantes sobre esto, pero bueno, tengo que respetar también un poco que perfecto. el Jorge, formato y la inquietud que ustedes tienen. digamos, entendemos, digamos, vamos a tener que dejar para otra una cosa quizá un poco más metódica porque en relación con el FIT, claro, es notoria la presencia electoral del FIT, pero resulta llamativo también de qué manera este frente se expresa en las bases del movimiento obrero, de las movilizaciones de trabajadores en general, Bueno, porque, se expresa, sí, claro, claro. y No, no, claro que se precisamente expresa. respecto de eso de lo que apuntaba yo, porque las cuestiones electorales tienen su peso, obviamente, pero solamente en la medida que esto se traduzca en organización de las Sí, bases. pero ocurre lo siguiente. El FIT nunca escondió que eran organizaciones trotskistas Ujú, las que lo componían. Es decir, que no venía con la etiqueta del exitismo político. ujú. ¿Está claro? Entonces, lo más difícil para nosotros no era las bases obreras, era ganar votos. Ya. Porque dentro del movimiento obrero, una tradición tan larga, era, digamos, entre comillas, más fácil. Teníamos una mayor presencia, peleábamos sindicatos, direcciones durante mucho tiempo. Les quiero comentar una cosa. Por primera vez, desde la época más dura de la Guerra Fría, en una elección, la Iglesia intervino, en el caso de Salta, que es una provincia muy católica, y desde los púlpitos los domingos, se llamaba a votar en contra de nosotros. Ujú. Una muy buena Y fue campaña todo esa. un debate, fue todo un debate. Eso hacía la Iglesia Católica en Italia en su época, cuando comenzó la Guerra Fría, con el Partido Comunista. Y en el acto de cierre nuestro aparecieron volantes de fetos salidos de un aborto. Ujú. Por lo tanto, fue una lucha cultural. Nosotros logramos que la Salta Católica vote, y en este caso no al FIT, porque el FIT en Salta no existía, vote al Partido Obrero. Salta Católica. Jorge, estamos cerrando el programa. La producción nos impone ciertos ritmos. Sergio Rice me quiere hacer alguna observación, algún punto que le haya quedado dando vuelta, o está conforme con el rendimiento de Jorge Tapia, De este de este jugador jugador, sí, argentino. sí, 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 siempre dan sorpresa a los jugadores argentinos. Ha exactamente. sido Sí. sí, muy buen desempeño. Yo solamente quería decir que viendo las cosas desde afuera, usted sabe, eh, yo noto que si acaso uno no debiera reconocer de que hay algo malo en la palabra, los pilares que sustentan el tipo de pensamiento que ustedes tienen, porque ya vamos más de 100 años y la verdad es que mucho avance en las posiciones que ustedes levantan no ha habido, al contrario, digamos, cada vez yo lo sigo viendo eh, cada vez más separados, incluso hasta cuando hay explosiones sociales, los grupos que crecen, pareciera ser que crecen más los grupos medio fascistoides que los grupos pro revolución. Ese era mi pensamiento y también era una idea para que Jorge me contestara y me vapuleara públicamente. No, 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 al revés, pienso hacer exactamente lo contrario. Ah, bien. Quiero darle una respuesta que es inobjetable. Cualquiera sean los defectos y atrasos, en el mundo existe en el campo realmente de lo que fue históricamente la izquierda. ¿Qué quiero decir históricamente? El movimiento obrero tradicional, reformista, partidos socialistas, Segunda Internacional, Tercera Internacional, de esa izquierda, hoy solo existe el trotskismo.
Solo por eso ya es un hecho extraordinario. Es un hecho extraordinario. En toda una polémica histórica y en toda una vivencia histórica, lo que se conoció como el estalinismo y el reformismo quedaron aniquilados bajo el peso de sus propios fracasos. Entonces, para quien se considera un comunista, quien quiere luchar por el socialismo, la única corriente política que lo representa está en el trotskismo. Ahora, no en el trotskismo en abstracto. Ustedes no se olviden que acá hablamos, yo mismo dije, que la inmensa mayoría de la izquierda, y en este caso quiero aclarar, me refería principalmente a la trotskista, apoya a la OTAN frente al tema bajo la cobertura de la defensa de Ucrania. Es decir, no me como las palabras, no me como los conceptos. Entonces, la reconstrucción política esta es mucho más compleja, más larga, y el reflujo del movimiento obrero ha tenido una extensión, por lo menos en el campo de las ideas políticas, una extensión que en los años 80 no nos imaginábamos. El impacto de la disolución de la URSS ha sido descomunal, pero le voy a agregar algo más. En este momento los cubanos lo único que quieren es llegar a Miami. Inclusive los cubanos que apoyaron la revolución. Díaz-Canel va a venir acá a la Argentina porque hay una reunión de la CELAC. Mire de lo que me enteré. Entonces, quería garantía de que el avión, al llegar al aeropuerto de Ezeiza, no lo secuestren, porque él vendría en un avión venezolano y hubo un secuestro de un avión venezolano hace unos meses. Sí. Entonces dijo, no quiero que me pase lo mismo. Lo sorprendente fue que cuando le preguntaron, ¿por qué no viene con un avión de cubano? Dice, no tenemos plata para fretar un avión. Entonces, en América Latina, para toda la generación que la Revolución Cubana marcó un sendero, un objetivo, una meta y un ejemplo. ¿Cómo elabora todo eso? Con las herramientas del trotskismo se puede entender. Y esto explica muchas posiciones políticas de los trotskistas, nosotros en particular hemos tenido con Cuba. Yo, por ejemplo, tenía una discusión política abierta con Fidel Castro en el año 1993 en La Habana, en el Congreso del Foro de San Pablo. Y las críticas trotskistas a lo que es el castrismo se las dije en la cara. Y él me contestó y hubo una polémica. Ahora, el punto no es ese, el punto es, ¿qué impacto tiene esto sobre la revolución centroamericana? ¿Qué impacto tiene Nicaragua, la revolución sandinista? Con este Ortega. Entonces nosotros estamos ante un periodo de extraordinario reflujo en la percepción de la conciencia de los trabajadores. Porque entre un programa como el que estamos haciendo nosotros y la Revolución Cubana, les impacta más la Revolución Cubana que los esclarecimientos que hagamos en este programa. Aislamiento, boicot, bloqueo, ¿está claro o no? Entonces, lo importante es que los portadores del Manifiesto Comunista de 1848 hoy son los que luchan por la Cuarta Internacional. Bueno, hemos llegado al momento de término de este programa, porque como lo dijo Porky, lástima que se terminó, ¿no? ¿Por qué decía eso, no es cierto, Riesenberg? Así es, el festival de hoy. Porky, que es un emblema de este programa, siempre está con nosotros, sobre todo en la producción. A ver, nosotros tenemos como una especie de menos de minuto, porque estamos totalmente pasados los tiempos, de alguna, que es un momento de impunidad en Mata el Rey, porque en Mata el Rey hay impunidad, y quienes son invitados tienen derecho a decir lo que se les ocurra, a hacer amenazas, a convocar a actividades delictivas, pero también a mandarle saludos a alguna polola,
a festinar con algún triunfo deportivo. También es posible, sobre todo si estamos conversando con un argentino, y de manera de que puedas decir alguna cosa que se te quedó en el tintero, Jorge, porque ya estamos cerrando. Muy breve. No, creo que el programa ha permitido, ¿no?, naturalmente, exponer estas ideas de mi parte. Lamentablemente no conozco una polola, me hubiera gustado mucho para mandar un saludo, pero... Bueno. ¿no? La vamos a conseguir con este programa, Jorge. Segundo, no soy chauvinista, entonces no invoco que Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Lo agradecemos. Gracias, Claro, gracias. bueno, Gracias. ¿vieron? No, yo soy muy sensible, conozco los pueblos latinoamericanos, lo que piensan de los argentinos y todo. Sí. Muy bien. No he dado Sí. vuelta la cabeza en torno a eso. De manera que simplemente un abrazo y que el emprendimiento que ustedes están haciendo marche hacia adelante, porque puede ser un gran instrumento de clarificación en un momento en que esta cuestión de la clarificación quizás sea la más estratégica entre los trabajadores. Muy bien. Quiero hacer agradecer la presencia de Jorge. Como lo hemos dicho en más de una oportunidad, la idea nuestra es que este programa tenga el sentido militante de aquella conversación que se sostiene en una barricada política, que es como es considerado este programa, al menos como nosotros lo estimamos. Quiero hacer simplemente una última observación. La discusión que existe actualmente abierta dentro de la izquierda es una discusión que nada tiene de intelectual y que se encuentra agitada por las urgentes y lacerantes necesidades del proceso político. Mientras se hace este programa, nuestros hermanos peruanos se están batiendo probablemente a palos y piedras en contra de la fuerza militar del Estado burgués del Perú. Esto es algo que concita y exige nuestra responsabilidad. En eso precisamente consiste el internacionalismo. El internacionalismo no es solamente aludir a la lucha que están llevando nuestros hermanos de clase en el Perú, sino comprometernos y fortalecer la lucha en contra de nuestros propios gobiernos en la Argentina, como el caso del compañero Altamira en contra de Alberto Fernández y su canalla en el poder, y acá nosotros en Chile tratando, digamos, de dar paso de la estructuración política de la lucha de los trabajadores en contra del gobierno patronal de Boric. Esto es una lucha feroz, es una lucha sin diplomacia, y es una lucha que está actualmente vigente. Cuando nosotros hacemos alusión a estas cuestiones, estamos hablando de aquello que vivamente están construyendo las masas en su proceso. Estando debidamente autorizado por Sergio Risenberg-Cohen, siendo la hora, además, oportuna para este hecho, pongo término a las sesiones de este importantísimo programa político que yo creo que ya tiene rango internacional, Sergio. Y segundo invitado seguido que tiene entrada en Wikipedia. Exactamente, segundo, y vamos a seguir en esa línea hasta como Ho Chi Minh, hasta el fin, ¿no? Y lo otro que quería señalar es que no se olviden de suscribirse al canal, de hacerle clic en la campanita, de compartir los contenidos de este programa, de hacer críticas lo más intensas posibles que sean, porque además está decir, todas las ideas vertidas en este programa están puestas al servicio de la discusión. Así que quedamos en eso. Muchas gracias, Sergio Risenberg. Muchas gracias, interminable Jorge Altamira. Nos vemos entonces. Chau, chau.